que estamos viviendo no tiene finalmente nada de importancia si no llegamos a una mejor legislación, a un mejor sistema. La OMPE está organizando por estos días un evento internacional sobre control y regulación del financiamiento electoral. Nos acompaña Simón Pachano, expolitólogo e investigador de Flaxo, una entidad muy importante académica en Ecuador. ¿Cómo está, señor Pachano? Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. ¿Cuál es el objeto de su exposición? ¿Qué es lo que el Perú debería aprender y procesar y modificar en un momento como este? Ya tenemos modificaciones en marcha, de hecho, a partir del referéndum con el tema de las campañas. Importante que ahora hay que traducirlas. ¿Qué nos puede contar? Bueno, el evento que hemos tenido con la OMPE ha sido para tratar precisamente este tipo de temas, en alguna manera relacionados con lo que ustedes estaban conversando en la entrevista anterior, es decir, el tema de financiamiento tanto de las campañas electorales como de otros aspectos de la política. Es un tema que ha venido preocupando en general a los países latinoamericanos y que se ha generado mucha legislación al respecto. Existen muchas modalidades de control del financiamiento, pero siempre falta algo y no hay una modalidad ideal que pueda aplicarse en todos los casos. Eso es lo que hemos conversado, qué es lo que se aplica en un país, qué se aplica en otro, qué ha dado resultados y qué es lo que falta. Ahora, lo que se va a aplicar en el Perú, que poco se está hablando, y es importantísimo porque, como usted bien decía, por lo menos la mitad de los casos de políticos relacionados con el escándalo brasileño es el tema de aportes de campaña. Sí. La otra mitad, si se quiere, son coimas directas por obras o una combinación, ¿no?, entre uno y otro. Pero el hecho es que el aporte de campaña está en el centro de la discusión y lo que se ha aprobado como reforma constitucional, entre otras cosas, es que las campañas en términos publicitarios ya las financie el Estado. Este es el canal público. Acá usualmente hay lo que se llama una franja electoral, donde se reparten, digamos, comerciales, ¿no?, o intervenciones de los políticos para que puedan exponer sus planes. Esto se va a ampliar y yo entiendo que esto tiene un símil en el caso mexicano. Yo lo que le quería preguntar es, ¿se está extendiendo esto de que las campañas se manejen de manera pública para ordenarlas y regular la cantidad de dinero privado que se gasta, sobre todo en publicidad, que es la gran demanda en estos eventos? Sí, en efecto. Ahí se puede decir que hay dos grandes tendencias digamos, de la legislación. La una es esta que acaba usted de señalar, de que solamente sea el Estado, digamos así, el que pueda comprar la publicidad y que entonces los partidos lo único que hacen es definir a qué hora, por ejemplo, de la malla publicitaria en un canal de televisión quieren ponerla. Si quieren poner en la hora AAA o quieren poner en cualquier otro espacio, en fin. Y lo mismo para prensa escrita y para radio. Ese, por ejemplo, es el modelo que se usa en Ecuador. En Ecuador, el organismo electoral compra la publicidad y les dice a los partidos, ustedes definan en qué horario quieren poner. ¿Esto desde hace cuándo se aplica? Esto se aplica desde hace más de 10 años. Lo que quiere decir que ustedes no han tenido problemas de aportes de campaña con, no, por ejemplo, sí, con las brasileñas. Ya, pero voy a eso. La otra forma que hay es establecer bandas de publicidad a las que entran todos los partidos. Por ejemplo, diga usted, se pone un horario en que a esa hora se va a pautar política y nada más. ¿Ya? Pero ahí el partido paga su publicidad. Ahí el partido paga su publicidad o puede pagar también el Estado, de manera que siempre hay un control en ese sentido, en cualquiera de las dos formas. Pero ¿cuál es el problema? El problema yo creo que ya no tiene tanto que ver con el pautaje publicitario. Tiene que ver con este otro dinero que entra y que no va necesariamente a estas formas transparentes que son las del pautaje publicitario o las de, por ejemplo, poner vallas en las ciudades, en las calles, en fin. Aportes de campaña que no van a la campaña. Exacto, y que no van incluso al partido, que van a personas que son parte de ese partido, pero que no necesariamente entran en la contabilidad. Los organismos electorales y los organismos de control, como la Contraloría o las Fiscalías, el Poder Judicial, en fin, pueden controlar lo que entra formalmente, pero hay mucho dinero que no entra formalmente y que puede ser dinero no sucio, puede ser de empresas
que quieren aportar, determinado candidato, pero que no entra en la contabilidad y por lo tanto eluden los controles. Y eso es lo que, por ejemplo, acaba de suceder o de presentarse en el caso ecuatoriano, en que se encuentra que el partido de gobierno anterior, el de Rafael Correa, recibió alrededor de 11 millones y medio de dólares que no entraron necesariamente a las cuentas del partido y por lo tanto no entraron en el control de la contabilidad electoral que hace el organismo electoral. Entonces, ahí olvídate del control de la publicidad, exacto, no tiene nada que ver. Entonces, el control tiene que pensar en este otro tipo de cosas, tiene que ir más allá de la publicidad exclusivamente. La publicidad es muy importante, en fin, pero esa es la parte visible. El iceberg tiene una parte invisible que es todo esto y que hay que trabajar en ello. Y que puede ser finalmente, efectivamente, pues en ese caso una coima adelantada, ¿no? O sea, es decir, si yo le estoy dando ni siquiera al partido o si no le estoy dando al que va seguramente a ocupar pues un puesto preponderante, bueno, ahí lo que estoy es comprando su voluntad para más adelante. Lo que se ha hecho a partir de esta denuncia que fue hecha recién la semana pasada es empezar a hacer ya un cruce, digamos así, de los aportes, por ejemplo, de esta empresa Odebrecht, pero también hay otras empresas, tanto transnacionales como ecuatorianas, e incluso personas naturales ecuatorianas que han aportado de esa manera, y se empieza a ver que todos los casos son de empresas o personas que tenían contratos con el Estado y que después tuvieron incrementos en esos contratos o incrementos de los precios con los que habían licitado y por lo tanto se beneficiaron de esa manera. Es decir, es una coima anticipada. Lo que, para terminar, señor Pachano, lo que está ocurriendo en el continente, lo comentábamos, es de proporciones sísmicas, ¿no? En fin, el remesón político que se está dando, se está interpretando de muchas maneras, ¿no? Sí. En algunos casos se está viendo como que se fuerza finalmente un relevo generacional, ¿no? En otros casos hay gente que ve con mucho optimismo, ¿no?, esta situación, que por fin la justicia, por ejemplo, en el caso peruano, hace su trabajo según esta perspectiva, y hay otros quienes dicen, bueno, acá se está abriendo la puerta probablemente a experimentos populistas o radicales, ¿no?, frente a este hartazgo evidente del ciudadano con la política. Ya le pregunto al analista, al politólogo, ¿cómo usted ve la situación? ¿Vamos a salir mejor parados en América Latina luego de este trance o no es necesariamente así? Yo creo que podemos salir mejor parados en la medida en que la justicia funcione adecuadamente y me parece que el caso peruano en ese sentido es nos da bastante optimismo. Es uno de los que más ha avanzado en términos de la judicialización de estos casos. Quizás uno podría decir, puede haber habido cierto apresuramiento y tal vez exageración en algunas cosas. A mí, por ejemplo... La famosa detención preventiva. Exacto. Me llama la atención que esta detención preventiva sea de 36 meses, que es prácticamente ya una condena, ¿no? Pero aparte de eso, creo que es muy importante lo que se ha hecho en Perú y se lo ve desde afuera, digamos, llama la atención la eficiencia con que se ha trabajado, sobre todo en el caso Lavallato o Odebrecht, como se lo quiera llamar. Qué bien, ojalá sea así y ojalá se cumpla esa expectativa. Gracias. Muchas gracias. Simón Pachano por acompañarnos, especialista, analista, politólogo en realidad de Flaxo, politólogo de Flaxo, como les decía, una institución muy importante en Ecuador. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, sigan ustedes en la señal de TV Perú, pasen una excelente noche.